presenté un proyecto con Rolando Bertolini. Trabajamos 10 años juntos, excelente profesional. El último año fue coordinador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La vida nos separó porque él quería primera. Y estuvo por España, estuvo en Grecia, estuvo en Jujuy, estuvo en Belgrano de Córdoba. Él había sido fue mucho tiempo técnico alterno de Mario Gómez, que había sido técnico alterno mío en Ferro, si los que saben ahí de Ferro. Pero hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones. Y yo digo hoy, me han preguntado, ¿cuál es el proyecto a corto plazo? Y yo digo, el fair play. Entonces, porque sin disciplina no se puede hacer absolutamente nada. Nosotros coincidimos que hoy el fútbol argentino no está bien, que no hay proyectos a mediano y largo plazo. No lo hay. Seguimos preguntando a los chicos cómo salieron y no cómo jugaron. Uno lee el currículum y ve. Y después tiene una entrevista. Bien. Y después yo no le llamo proyectos, yo digo anteproyectos. Yo presento las cosas que pienso hacer, pero el proyecto es de los dirigentes. Le pusimos la realidad del país, la problemática que tiene el país, a nivel fútbol, pusimos un objetivo del equipo de trabajo y un objetivo de mejora de los chicos. Que en sí, en la selección, no es como los clubes. Nosotros tenemos que potenciar todo lo bueno que tiene ese jugador y transferirlo y pensar en la sub-20. Así pasa en la sub-17. Como pasa en la sub-17, también presentamos cómo mejorar en la sub-13, que dentro de 2 años va a ser la sub-15, a ver si le podemos ganar 2 años en el seguimiento de los jugadores. El anteproyecto, directamente en AFA, el último día a las 5 de la tarde, en mesa de entrada. Sobre cerrado, anteproyecto y currículum de nosotros, de Rolando y mío. Perfecto, no hablamos más. ¿Cuáles eran los requisitos? Tener experiencia en fútbol juvenil, presentar el proyecto, o el anteproyecto, como le digo yo, pero no había letra chiquita, no había, decía, ¿cuántos años? Yo le decía a Rolando, ¿sabes, Rolando? Tenemos problemas porque nosotros no ponemos sub-20. Los dos opinábamos igual, él tampoco quería la sub-20, sub-20. Sub-17, sub-15 y empezar con la sub-13. No tenemos posibilidades de ganar. Porque cualquiera que presente un proyecto, a lo mejor igual o mejor que el nuestro, ¿sí? Que tampoco van a ser que es brillante, es un anteproyecto pensado por los años de experiencia, no vamos a quedar. Cuando quedamos entre los 4 dijimos, y empezó el comentario que iba a ir uno a cada categoría. Dije, bueno, por lo menos arribamos a una. O sea, ¿Y pero por qué no presentaron el sub-20? El sub-20 no presentamos porque primero era muy corto el tiempo, eran todos jugadores profesionales y yo creo que el proyecto que nosotros entregamos era a mediano y a largo plazo, donde hay que hacerlo. Nosotros, si queremos mejorar esto, los proyectos se hacen a largo plazo. A largo plazo la sub-13, a mediano y sub-15 y a mediano plazo sub-17. Es complicado, es complicado. Ahora, el futuro a corto plazo puede ser difícil, pero a largo plazo se puede hacer. Lo que pasa es que si queremos a corto, tenemos Sudamericano en enero, sub-20, marzo, sub-17, y vamos a noviembre, que es sub-15. Lógicamente que el fogueo que se tenía que hacer de invitación a torneo, que había un viaje a Qatar, un viaje a Corea,
te pone a plantear, ¿qué hacemos? ¿Viaje a Corea? ¿Cuántas horas de vuelo? Costumbre, jugamos y no entrenamos. O sea, son decisiones que hay que tomar. Yo creo que podemos mejorar. ¿Sabés cómo firmo los contratos? Perdón, ¿por cuánto tiempo? Por un año. Que me evalúen. Si no me voy. No hay ningún problema. O sea, sé que esa es la regla. ¿Viste su contrato? Dice, lo ideal es trabajar 5 años. Mentira. Un año. No un año, un año.